Piali, neno toca Lilical. El sol alcanzó su cenit y nosotros hemos llegado a la 13ª casilla de esta séptima trecena, el tonali Matlacli Wan J Osomatli. Aquí está el Osomatli. Este Osomatli hoy viene acompañado del numeral 13 y en el numeral 13 tenemos a la señora Citlalinicue, la de la falda de estrellas. Este rumbo es del poniente, del rumbo de las mujeres. El color es el negro. Hoy me he puesto este huipil muy bonito que es negro con verde porque quiero primero pensar, recordar que es el rumbo de las mujeres, el Ciguatlampa, y que el ave que acompaña a esta señora Citlalinicue, la de la falda de estrellas, es Tosnene, la guacamaya verde, esa ave que es bulliciosa en las mañanas y que nos recuerda como Osomatli, porque recuerden que Osomatli es, hay un mono araña y hay un mono aullador en la mitología maya. Bueno, este mono aullador es escandaloso tal cual el tosnén y la guacamaya verde. Así que hoy nos toca ser escandalosos, sentir el gozo y el placer de estar aquí. Hasta me he puesto mi sombrero, miren, con flores. ¿Y saben por qué con flores y verde? Bueno, verde porque hoy me voy a asumir como la guacamaya verde que anda hablando y soltando dimes y bueno, más bien poesía, versos, canciones por todos lados. Hoy tuve el gusto de platicar con una tía maravillosa y me di cuenta cómo, así como Citlalinica, que es muy antigua, así esas mujeres antiguas tienen tantas historias bonitas que contarnos, tantas experiencias de vida, tantos espejos hay en esas mujeres en los que nosotros, siendo más jóvenes, podemos mirarnos y aprender. La sabiduría es algo que hoy ya no valoramos tanto en los adultos. Así que hay que rescatar esa parte. La señora Citlalinicue, al ser un cielo nocturno lleno de estrellas, nos recuerda que esas luces en el cielo eran marcadores para los que andaban en el mar, para los que andaban en la montaña. Esas luces en el cielo también hay quienes piensan o hay cosmovisiones en las que se cree son son humanidades que han trascendido, que han pasado por aquí y que de alguna manera quedaron registradas. Esas estrellas cuentan historias. Recuerden que hay una estrella que vino de allá que la trajo Ijecac y que es una planta verde de pencas gruesas que es el maguey. Bueno, pues todas esas estrellas hoy nos van a acompañar en la noche, salgan en la noche a ver a las estrellas, siéntanse una estrella que ha caído aquí en la tierra y que ha crecido y se ha transformado en una flor en el cuerpo del regente de este signo Osomatli, que es Xochipilli, el príncipe florido. Por eso me he puesto flores aquí, miren mi collar es de flores, mi sombrero tiene flores, porque yo quiero que hoy todos tengamos un pensamiento florido, una palabra llena de amor, de entusiasmo, de alegría, de cordialidad. Estamos aquí para que se prenda ese fuego de Xotecutli, que es el Señor de la Noche, en todos los corazones. Así que nos toca ser festivos, ser como este monito que en el área maya es el sembrador de cacao. Y el cacao, recuerden que es algo precioso, valioso. Así que vamos a ir como él, de rama en rama, colgándonos a sembrar el cacao. Sonriamos como una flor, no solo con nuestra boca, sino con todo nuestro ser. Y nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Matlacli Wan J Oso Matli. El ser que cargado de estrellas transmite un mensaje de amor, de paz, de alegría, de gozo por la vida. Voy cantando, cantándole a la vida, soltando las flores que traigo en mi corazón tonado. Yo soy ese osomatli maravilloso que donde va deja semillas de cacao, semillas de belleza, semillas tonálicas que han de despertar a cada ser divino que poseen ustedes y que poseo yo. Siempre es un placer compartir, estar aquí con ustedes en esta lectura. Este es un ejercicio personal que, bueno, yo he decidido que ustedes sean parte de él. Así que esos comentarios que me escriben me gustan mucho, me entusiasman, sigan haciéndolos. Recuerda, suscríbete a mi canal Lili Caltonac
porque esta es tu casa, tú eres mi invitado de honor y hoy nos toca como los changos hacer mucho escándalo. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a danzar, vamos a hacer un fandango, donde quiera que estés. Sé el gozo por la vida, la representación de un ozomatli festivo. Te quiero mucho y te espero en la siguiente lectura. Ya terminamos esta trecena. Estas trecenas son ejercicios de 13 días constantes, en lo que la cuenta Tonalpowali nos va marcando el ritmo, eh, pues el ritmo, la cadencia y la armonía que necesitamos para transitar por este hermoso espacio-tiempo. Y miren, aquí están las patas de un personaje muy bonito que es sí lo conocen, ¿no? Es Spiri González. Bueno, entre Spiri González y este mono maravilloso, nos vemos pronto. Recuerden mirar las estrellas al rato y más aún que ustedes son una estrella que ha llegado a la Tierra, que ha crecido y que se ha transformado en una flor maravillosa en el cuerpo de Xochipilli, con el tono prendido como esas Cuetlazochimec, flores de Nochebuena que ya estamos viendo en los campos. Te espero. Hasta luego. ¡Timota! Hablo mucho como una guacamaya verde.